Continuamos, ¿verdad? Continuamos con esta preciosa parte de la doctrina de Cristo. Hay mucho que explicar acerca, ¿verdad?, de la doctrina del Señor, la sana doctrina. Y bueno, hace 15 días y hace 8 días que comenzamos con esta preciosa parte de la sana doctrina. Hace 8 días en específico vimos acerca de que no es lo mismo tener la sana doctrina que vivir la sana doctrina. Tener la sana doctrina la podemos tener todos. Cada uno de nosotros podemos tener la sana doctrina de Cristo. Y dijimos que tener la sana doctrina de Cristo es irse al fundamento del pensamiento de Dios. ¿Qué enseña Dios? ¿Qué quiere Dios? Ese es el fundamento de la doctrina de Cristo, el pensamiento de Dios. ¿Qué le gusta a Dios? Entonces vamos a ir haciendo un resumen de hace 15 días, porque es mucho que explicar, pero vamos a hacer un pequeño resumen, ¿verdad?, de lo que es la sana doctrina. Entonces, si nosotros metemos en un conjunto la idea, ¿qué es la sana doctrina? ¿Qué podemos decir? Es tener la enseñanza de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo yo voy a simplificar la sana doctrina en mi vida? Tener la enseñanza de Dios en mi vida. Sí. Pero no solamente es el hecho de tenerla, sino es el hecho también de practicar la sana doctrina. Sí. Aquí todos podemos tener la sana doctrina. En otra iglesia puedes tener la sana doctrina. El problema es cuando tú practicas esa enseñanza, esa forma de pensar de Jesús. Pablo lo decía: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, el imitar a Jesús me lleva a practicar, a pensar como lo hizo Jesús. Porque al fin de cuentas, de donde yo voy a fundamentar mi vida es de Jesús. No voy a fundamentar mi doctrina en Pablo, no voy a fundamentar mi doctrina en Pedro, no voy a fundamentar mi doctrina en los pentecostales, no voy a fundamentar mi doctrina en los presbiterianos, ¿sí? No voy a fundamentar mi doctrina en los adventistas del séptimo día. Voy a fundamentar mi doctrina en Jesús, la forma de pensar de Jesús, la forma de pensar de Dios. Entonces, es tener la enseñanza de Dios en nuestras vidas como un estilo de vida. Esto es la sana doctrina. ¿Que te acuerdas que doctrina quiere decir? Enseñanza, forma de pensar. ¿Qué piensa Dios? Y bueno, vamos viendo que le decía Pablo a Timoteo, ¿verdad? Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. ¿Sí? Y luego le decía, fíjense bien, eso es importante. Dice: y toda la escritura es soplada por Dios. Sí. Y toda la escritura es soplada por Dios. Cuando nosotros mencionamos la palabra inspiración, sí, hay gente que se inspira en muchas cosas, pero el contexto bíblico de la palabra inspiración, inspirada por Dios, los hombres que se inspiraron, no quiere decir que se pusieron a pensar y a ver qué podían escribir, sino que Dios sopló su pensamiento en todos los escritores que
palmaron, que plantaron su pluma en las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, toda la Escritura, ya para nosotros, toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia. Y te voy a decir una cosa, no quiero escucharme mal, pero quiero que entre cristianos que somos maduros entendamos algo, que probablemente te vas a quedar de bueno, hubo libros de la Sagrada Escritura que no fueron metidos, escúchalo bien, no fueron metidos en el canon de los 66 libros que nosotros tenemos en la Biblia, y que de una manera ignorante se ha pensado que esos libros no son inspiración divina. ¡Qué gran equivocación! El libro de Judas, la carta del apóstol Judas, menciona un libro que probablemente ni te habías dado cuenta: el Evangelio de Enoc. Y tú dirás, ¿y eso qué es? Bueno, el Evangelio de Enoc trae rasgos de lo que hicieron los ángeles caídos en el mundo. Te pongo un ejemplo. A nosotros se nos ha dicho 1,000 millones de veces en la escuela, ¿verdad?, que bueno, los egipcios, los mayas, los olmecas construyeron de una forma muy bonita las pirámides. ¡Oh, qué bonito! Es una mentira. Ningún ser humano pudo haber construido las pirámides. No hay cómo. No existe una base científica que diga que el hombre pudo construir las pirámides con ese peso y con ese detalle tan perfecto del corte para hacer una pirámide. No existe. Si el día de hoy no es posible, o se tardaría mucho en hacer una pirámide, ¿tú crees que los olmecas lo harían? Pero algo de eso lo explica el Evangelio de Enoc. Hay otro libro que se llama Sabiduría. Me podrás decir, pero esos libros vienen en la canonización de la Iglesia Católica, en la Biblia Católica. Sácate de tu cabeza si la Biblia es cristiana o es católica. La palabra es una, la palabra es verdadera. El problema es cuando nosotros tratamos de meter a nuestra cabeza conceptos religiosos. Hay gente que se ha convertido a Cristo con la Biblia que leen los católicos. Es la misma Biblia que lees tú, está más fuerte, porque esa versión es 1909. La versión que nosotros leemos es la 1960. Ponte a leer Isaías capítulo 1 en la versión 1909, te va a matar, créeme, la forma literal que habla. Ya la 1960 para nosotros es un poco más tranquila en su contenido, ¿sí? Es el mismo contenido pero más suave. Entonces la Escritura, como el Evangelio de Bernabé, como el Evangelio de Apolos, que no entraron en el canon de las Sagradas Escrituras, no significa que no tengan influencia y pensamiento de Dios. Claro que lo tenían. Hay un libro precioso, ¿verdad?, que se llama la Didache o Didache. Es lo de menos la pronunciación. Bueno, es un canon de adoración que los apóstoles tenían en el primer siglo de la iglesia. Y este libro enseña cómo los apóstoles adoraban a Dios. Entonces, lo que Pablo le decía a Timoteo, que la Escritura servía para algo. Y creo que la Escritura debe de servir para algo también para nosotros. Dice su palabra que la Escritura es útil para corregir, para instruir. Para algo entonces te sirve el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios te sirve para que te corrijas. Él te va a corregir, para que Él te instruya. Solamente hay un fin de la palabra de Dios: que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el fin
del pensamiento de Dios. Entonces, cuando yo sigo el pensamiento de Dios, estoy siguiendo la sana doctrina. Pero ¿qué me habla acerca del pensamiento de Dios? Mateo capítulo 22, versículo 37. Quiero que vayas conmigo a esta parte, porque ahora vamos a aplicar para nuestra vida la sana doctrina, que es la sana enseñanza. Y vuelvo, probablemente soy muy redundante en esto, pero si yo quiero seguir la sana doctrina, debo de seguir el pensamiento de Dios, lo que Él piensa. Mateo capítulo 22, sí, versículo 37. Vamos desde el 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, fariseos eran unos, los saduceos eran otros, eran clases políticas religiosas de aquel tiempo. Sí, los saduceos eran políticos religiosos, trabajaban para agradar ellos a Dios, pero para agradar al gobierno. Era la clase alta, los ricos, sí, los acomodados, algo así como los diputados religiosos, sí. Entonces, no pensaba lo mismo un fariseo que un saduceo. El saduceo no creía en la venida del Mesías, el fariseo sí. Pero era una clase política que gobernaba, que mandaba y que tenía mucha influencia sobre el pueblo judío, los saduceos. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Muy bien, palabras de Jesús. Si reconocemos que Jesús es Dios, entonces el pensamiento de Dios es el siguiente: amarás al Señor tu Dios con tres partes importantes: con tu corazón, y con tu alma, y con tu mente. Sí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Sí. 38. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces, la pieza clave de la sana doctrina, la parte fundamental, esa piedra angular, los cimientos de la sana doctrina empiezan por amar a Dios. Te llames como te llames, cristiano, hijo de Dios, llámate como quieras. Si este primer mandamiento no lo vives, de nada sirve que lo tengas. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Vamos para allá. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. ¿Qué nos habla la palabra de Dios ahí? Bueno, lo vamos a leer porque va a ir subrayando el pensamiento de Dios. Deuteronomio 6:1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Aquí ya empieza la palabra doctrina. El enseñar es doctrina. Subraya eso, para que los pongas, ¿por qué? ¿Por qué? Por obra. En la tierra a la cual pasan ustedes para tomarla, para que teman a Jehová. ¿Qué veíamos hoy en la mañana?
el temer a Dios. Bueno, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. Subraya eso. ¿Quieres que te vaya bien? Tienes que poner por obra lo que a continuación viene. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5. ¿Qué dijo Jesús? Jesús es Dios, Dios es Jesús, es el mismo. Jehová uno es, Dios uno es. ¿Te das cuenta? 5. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pregunta, ¿Jesús les mentía? No, era lo mismo. Lo que el Señor desde el cielo, lo que Dios, el Eterno, desde el cielo, le dijo a Moisés y al pueblo, eso mismo Dios encarnado en hombre, se lo dijo a sus discípulos y a la gente que le seguía. Dios lo dijo años antes, siglos antes, generaciones antes. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Le preguntó aquel fariseo, a Dios encarnado en hombre, Jesucristo, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. No cambia entonces. Aunque pasen las generaciones, el principio de la sana doctrina es amar a Dios. ¿Vamos bien? Seguimos leyendo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Subraya eso, eso es mandamiento. ¿Qué tienes que repetirle a tus hijos? Que amen a Dios. Y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Cada cuánto tenemos que recordar que hay que amar a Dios. Todos los días, a todas horas. Seguimos. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Para qué? ¿Para qué es necesario que el pueblo hiciera esto? Para que no se le olvidara, ¿verdad? Para que no se le olvidara. Seguimos leyendo. Cuando Jehová tu Dios, versículo 10, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Esto es un mandamiento. Subráyalo. Cuídate de no olvidarte de Jehová. A ver, iban a tener ellos comida, trabajo, bienestar. Iban a estar bien. Esa es la promesa, que iban a estar bien. ¿Cuál es el mandamiento? Cuídate de no olvidarte de Jehová. Subraya ese mandamiento. Cuídate de no olvidarte. El problema del cristiano no evangelista, sino evangelisto, es que se olvida de Dios. Cristianos se olvidan de Dios. El cristiano se olvida de Dios. ¿Por qué el cristiano se olvida de Dios? ¿Por qué la persona se olvida de Dios? Porque no ha entendido el temor de Dios. Porque no ha entendido quién es el que manda y quién es el que obedece. Cuando tú aprendas a obedecer a Dios, vas a entender que Él es el que manda y tú el que obedeces. No hay otra. Él manda, tú obedeces. Sigue diciendo, cuídate de no olvidarte de Jehová. ¿Qué tenemos que hacer? No olvidarnos de Dios. Es un mandamiento. Pero ¿por qué no nos vamos a olvidar? ¿Por qué lo vamos a repetir a nuestros hijos? ¿Por qué lo vamos a poner en nuestras puertas? ¿Por qué lo vamos a seguir todos los días? Por el primer mandamiento: amarás a Jehová tu Dios. Sigue diciendo,
de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No te olvides de Dios. No te olvides de Dios. Otra vez, no te olvides de Dios. Aquí Dios les iba a dar bienestar, pero Dios sabía lo que todo ser humano hace. El ser humano cuando está bien se olvida de Dios, y cuando tiene problemas viene a orar. Sí. Cuando el ser humano está bien, tiene trabajo, tiene riqueza, tiene comodidades, Dios no existe. Y por eso vienen los males. Por eso empieza diciendo, para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Tú sabes si te olvidas de Dios. Tú sabes si te olvidas de Dios. Tú sabes si en medio del problema buscas a Dios, y tú sabes si en la riqueza y la comodidad te olvidas de Dios. Pero el Señor dice, aunque te vaya bien, no te olvides de Jehová tu Dios. Es un mandamiento, no es opcional. Son leyes que son sana doctrina. La sana doctrina no tiene que ver con ropa, no tiene que ver con modismos, tiene que ver con amar a Dios y no olvidarse de Él. Sigue diciendo, versículo 13: a Jehová tu Dios temerás. Subraya eso. ¿Qué dijo el Señor allá en Lucas? Que hay que tenerle miedo. ¿A quién? A Dios. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Antes el pueblo tenía permitido jurar por Él, ahora no. Jesucristo lo quitó. Otro día veremos eso. 14. No andarás en pos de dioses ajenos. Subraya eso. Pero al hablar de dioses no te está hablando solamente de los santitos y de la Virgen. Hablar de dioses está hablando también de lo que tú idolatras. ¿Y qué se idolatra? Antes que seguir a Dios. No te estoy diciendo que idolatres a Dios, porque Dios no quiere que lo idolatren. Dios quiere que le sirvan, que le teman y que lo obedezcan. En pocas palabras, que lo vivan. Se idolatra el trabajo, se idolatra a los hijos, se idolatra a la esposa, al esposo. Se idolatra una doctrina de hombres. Se idolatra. Dios no quiere gente idólatra. Todo el que es idólatra no hereda el reino de los cielos. Así de fácil. Seguimos. No andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, dice, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. Subraya eso. Dios no quiere gente idólatra. Hay cristianos que piensan tener a Dios como un Dios idólatra. Cuidado, no te estoy hablando de la gente de afuera, te estoy hablando de los de adentro. Tienen a Cristo como un Dios idólatra, ¿verdad? Le adoran con todo su corazón, levantan sus manos, brincan, chillan y hacen todo. Qué bonito. Y luego, y no viven al Cristo de la Biblia. Por eso el Señor no quiere gente idólatra. Quiere gente que le sirva y que le ame sobre todas las cosas. Sigue diciendo, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, Él es celoso. ¿De qué es celoso Dios? Buen punto. ¿De qué es celoso? De su gloria, de su majestad, de su divinidad y de su dignidad, de su nombre. De eso es celoso Dios, y no permite ni le gusta que haya gente idólatra. No le estaba hablando a los de afuera, le estaba hablando a los de adentro. Sí. Muy bien, ese es el pensamiento de Dios. Vamos un poquito antes. Vamos, después, 16. No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masá,
Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. En esta lectura está dando la confirmación a lo que dijo. ¿Qué mandó? ¿Qué quiere? Que lo ames con todo tu corazón, que no te olvides de él, ¿sí? Que le temas, que no seas idólatra. Eso guárdalo en tu corazón. Que lo repitas a tus hijos, eso guárdalo en tu corazón. Y hazlo. 17. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. 18. Y haz lo recto y bueno. A ver, otra vez, subraya eso. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Entonces, ¿qué le enseñaba el Señor? ¿Cuál era el pensamiento de Dios hacia el pueblo? Haz lo bueno y lo recto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo bueno y lo recto, ¿verdad? Levítico capítulo 19, versículo 18. Vamos a Levítico capítulo 19. ¿Ya lo tenemos? Levítico capítulo 19, versículo 18. ¿Qué es lo que nos dice? No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Subraya eso, porque eso también es mandamiento. Y de ahí nos vamos al 34. Igual. Del 18 nos brincamos al 34. ¿Sí? Del versículo 18, ahora vamos al 34. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Esa declaración de yo, Jehová, es una connotación de que te lo estoy mandando yo. Entonces eso sí es hasta para temblar. ¿Qué le dijo Jesús a aquel fariseo? ¿Qué dijo el Señor en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel? Lo mismo. El Señor allá lo simplificó en dos. Aquí el Señor también lo simplifica. Amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Cristiano que no ama a Dios se queda con el nombre de cristiano y se va al infierno. ¿A poco sí? ¿Quieres ver? Cristiano que no ama a Dios se va al infierno. ¿A poco sí? Deja de amar a Dios y vas a ver. Cristiano que no ama a su prójimo se va al infierno. Juan lo decía: el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, mentiroso es. No guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero esta connotación está bien bonita, porque hay que amar a Dios como a nosotros mismos. ¿Por qué? Es una buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta la da en el Salmo capítulo 23. ¿Qué nos dice ahí? Todos nos lo sabemos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Pero después dice algo bien importante: por amor da su nombre. Ahí está la explicación del por qué Dios nos dice que amemos a nuestro prójimo
como a nosotros mismos. Entonces el mandamiento queda de la siguiente manera: tú vas a amar a tu prójimo, como a ti mismo, porque yo te amé a ti como a mí mismo. Esa es la explicación. Es una ordenanza. Yo ya te amé a ti como a mí mismo, por amor de mi nombre, y el nombre de Dios es sagrado. O sea que antes de Dios amarte a ti, primero se amó a Él mismo, y con el mismo amor con el que Él se ama, nos amó a nosotros. Por eso dice su palabra: con amor eterno te he amado. Porque Dios es eterno, y con ese amor que Él tiene, su amor es eterno, porque Dios es eterno, con ese mismo amor nos amó. Entonces dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces el mandamiento es claro: amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Lo dijo en el Nuevo Testamento, lo dijo en el Antiguo Testamento, y la Biblia es una. Jesucristo dijo: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. O sea que lo que Él dijo se cumple a la perfección. Hasta aquí vamos bien. Veíamos hace 8 días poner a Cristo en el centro de nuestras vidas y de nuestras obras. En pocas palabras, vivir en la sana doctrina, practicar la sana doctrina, es que mis obras, mi vida y mi conducta exalten a Dios. Si mi vida, mis obras, lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo digo, no exaltan a Dios, de nada me sirve ir a la iglesia de sana doctrina si no estoy aplicando la sana doctrina en mi vida. ¿Qué más el Señor nos enseña acerca de la sana doctrina? Vivir en arrepentimiento. Fíjate bien lo que pasa. Marcos capítulo 1 nos habla acerca del pensamiento tanto de Juan el Bautista como de Jesús. Es muy importante esta parte. ¿Sí? Es impresionante la forma que empieza el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1 dice de la siguiente manera: dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Primero mandó un mensajero para preparar el camino. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto, sí, y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Esto ya lo vimos, pero quiero que te quedes con esa parte. ¿Qué era lo que Juan predicaba? Juan no predicaba una doctrina de religión. Juan no predicaba una doctrina de modismos. Juan no era presbiteriano. Juan no era pentecostal. Sí. Juan no era católico. Juan no era testigo de Jehová. Juan predicaba una palabra con hechos. ¿Cuál era el hecho? Bautizarse. ¿Bajo qué régimen? ¿Bajo el régimen judío? ¿Bajo el régimen hebreo? No, bajo un régimen de hacer una acción. Arrepentimiento. Fíjate lo que está diciendo: bautismo de arrepentimiento. Muy bien. Para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Sí. Versículo 9. Marcos 1, 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán.
Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, el Espíritu como paloma que descendía sobre él. ¿Sí? Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, ¿sí? Porque lo encarcelaron, todos conocemos el motivo, ¿verdad? La mujer de Herodes quiso su cabeza. Lo encarcelaron, pero dice el 14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. Subraya esa parte. ¿Cuál es el pensamiento de Dios para cada uno de nosotros? Los que sean: arrepentimiento. Arrepentimiento. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. La esencia del evangelio es arrepentimiento. Persona que no vive arrepentida delante de Dios, se llame como se llame, no es verdadero hijo de Dios. Persona que no vive en arrepentimiento día con día, no puede heredar el reino de los cielos. Oiga, hermano, pero entonces usted me dijo que la salvación no se perdía, y ahora que lo veo, híjole, pues entonces, ¿qué tienes que hacer? Muy fácil: arrepiéntete. Pero si tu orgullo te gana, síguele como vas. Total, cada quien su religión, ¿no? Ya te quedas en la tribulación y ya nos mandas por Face las fotos, ¿verdad? De cuando estén aquí. Axel se va a quedar, ¿no? Por un ejemplo, dar un ejemplo, ¿no? Ya estamos orando para que nos mande fotos. Ah, mire, hermano, si era cierto, mire, hay zombies, miren. Ah, mire, hermano, de veras, mire, ese es el anticristo. Hasta me tomé una foto con él, ¿no? Mira. Qué chulada. Arrepiéntanse, dice el Señor. Pero no solamente Jesús lo decía. Antes de Jesús, Juan lo predicaba con un hecho, que era el bautismo. El arrepentimiento de pecados. ¿Sí? Pero ¿qué nos dice ahora el pensamiento de Jesús? Isaías capítulo 55. En Isaías capítulo 55 nos enseña la palabra de Dios acerca del pensamiento de Dios, y bien incluido el arrepentimiento. Lo leímos hace 8 días, lo volvemos a leer. 55:6, Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y subraya esa parte, eso significa arrepentirse. Vuélvase a Jehová. Muy bien, eso es arrepentirse. Mira, cuando la vida de la persona va equivocadamente, va en un rumbo. Pero ¿qué tiene que hacer esa persona? Tiene que hacer un giro, no de 360 grados. Muchos decimos: híjole, es que necesito un cambio en mi vida de 360 grados. Pues vas a quedar igual. No. Un giro de 360 grados, quedas igual. Si estás así, ¿en dónde son 360 grados? Así mismo, ¿no? Así. No, pues qué bonita forma de arrepentirse. La gente lo que necesita es un cambio de 160 grados. O sea que si estás así, tienes que estar así. Si Cristo está allá y tú vas para acá, tienes que girar hacia Cristo. No hay mucho que entenderlo. No es muy difícil de entenderlo. Y vuélvase a Jehová. La palabra volver aquí significa arrepentimiento. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento?
arrepentimiento, dejar de hacer lo que hago, tener otra mentalidad de 160 grados. Cambiar de mentalidad. Por lo tanto, si yo cambio de mentalidad, dejo de hacer lo que estoy haciendo y voy a hacer algo nuevo. Eso significa la palabra arrepentimiento. Pero la Biblia dice hacia dónde tengo que girar. Tengo que girar hacia mi origen, que es Dios. Esa es la palabra arrepentimiento. Y vuelvas a Jehová. Dice, el cual tendrá de él misericordia. ¿Te das cuenta? Esa es la garantía divina, que si tú te arrepientes, Él va a tener misericordia de ti. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces el Señor dice, yo no te juzgo. Tú te arrepientes, yo te perdono. Tú no te arrepientes, yo no te perdono. Sí. Es muy fácil. Tú te arrepientes, te perdono. Entendemos que ahora la Escritura dice que el que guía al arrepentimiento es Dios. Por eso nosotros debemos darle gracias, porque por medio de su Espíritu Santo nosotros tenemos arrepentimiento. Si no fuera por su Espíritu Santo no nos arrepentimos. Hay gente que le gusta vivir igual, no se arrepiente de nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está haciendo la obra en esa persona. Quiere vivir así. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios. Y eso es feo. Porque una persona que vive en toda su vida sin arrepentirse es porque no la salva, aunque venga a la iglesia. Entonces dice su palabra acerca de eso. ¿Qué más piensa Dios acerca del pensamiento de Jesús? Segundo libro de Crónicas 7:14. ¿Qué nos habla allá? Segundo libro de Crónicas 7:14. Creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso piensa Dios acerca del arrepentimiento. No se tiene que arrepentir Dios, te tienes que arrepentir tú, no Él. En todo Dios, fíjate muy bien, en todas las partes que hemos leído, que es el pensamiento de Dios, vivir la sana doctrina implica dos cosas en cuanto al arrepentimiento. Tú te arrepientes, Dios te tiene misericordia y te va bien. Tú te arrepientes, Dios te perdona. Qué bueno es Dios. No dice te voy a agarrar con la chancla, no dice te voy a hacer menos. Sanaré tu tierra, perdonaré tus pecados, te va a ir bien. Es palabra de Dios, es el pensamiento de Dios, ¿verdad? Isaías capítulo 1, ¿qué nos habla? Esta parte está buenísima. En Isaías capítulo 1, versículo del 13 en adelante, dice el versículo 13, Isaías 1:13: no me traigas más vana ofrenda, el incienso es abominación, y todo eso, ¿verdad? 15: cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos, esto es pecado. Llenas están vuestras manos de pecado. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano y amparen a la viuda. Y en todo esto son puras acciones de lo que el Señor nos enseñaba en Deuteronomio. Hagan lo bueno y lo recto. Uy, ¿a poco eso es la verdadera
doctrina? Sí. Ese es el néctar, esa es la pulpa de la doctrina. Regresar al pensamiento de Dios, ¿verdad? Ah, muy bien. ¿Qué más es el pensamiento de Dios? ¿Qué más es la sana doctrina? Uy, congregarte en la iglesia. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 12. Regresamos allá. ¿Qué opina Dios de la iglesia? Muchos te dicen, ¿qué tanto ir a la iglesia? ¿Para qué? Es una pérdida de tiempo. Dios está en todos lados. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Qué ganas? Dios está aquí, está allá, Dios está en la iglesia, está en mi casa. ¿Qué opina Dios acerca de la iglesia? Acerca de la congregación. Segundo libro de Crónicas 7:12. ¿Qué nos dice? Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración, subraya eso, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. 15, ahí mismo, versículo 15, ya leímos el 14, vamos al 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido. ¿Quién elige? Dios. Ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿A dónde le gusta estar a Dios? Aquí. ¿Oras en tu casa? Sí, pero el mandamiento es: yo te voy a escuchar aquí. La importancia de la casa de Dios. ¿Qué sabía David acerca de la casa de Dios? Salmo capítulo 84. En tu vida habías leído tanto la Biblia, mi hermano. Salmo capítulo 84. ¿Qué opinaba David de la casa de Dios? Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Cuán amables. Y esta palabra de cuán amables es: aquí encuentro gracia, aquí encuentro paz. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Ahorita te vas a llevar algo que te va a ir hasta tumbando la cabeza. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa, y la golondrina nido para ella, para sus polluelitos, donde ponga sus polluelos. Pero ¿en dónde la golondrina los pone? ¿Dónde? Muchas veces los animales son más inteligentes que nosotros. ¿Yo para qué voy a la iglesia? Mientras la golondrina dice: yo pongo mi casa cerca de la casa de Dios. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. El anhelo de David de estar en la casa de Dios. ¿Por qué es importante congregarte? Porque aquí está el corazón de Dios, porque aquí están los ojos de Dios. No lo digo yo, lo dice el mismo Dios. ¿Yo qué? El mismo Dios lo dice. La importancia del congregarse en la iglesia trae bendición, trae paz. No vienes a ver al hermano, vienes a ver a Dios. El que fundamenta la doctrina en el hermano es porque de seguro el hermano murió por él, ¿verdad?
Pero si tu doctrina está en Cristo, tú vienes a ver a Cristo, no al hermano. Es un hecho. Yo vengo al que me enseña. ¿Quién es el que me enseña? Dios. Es la casa de Dios. El corazón y los ojos son de Dios. Me importa un comino quién vino y quién no. Después ya me enteraré por qué no vino y por qué no viene. Y lo animaré a que venga. Pero mientras yo estoy aquí, mi mente está con el que perdonó mis pecados. Esa es la verdadera doctrina. Gente que se fija en los hermanos pone la mirada en el hermano. Tiene la doctrina de San Axel, de San y San Flore. Oye, el hermano no dirigió bien. Amén. Segunda de Nancy 10:14. Cálmate, por favor. Vienes a ver a Dios. La casa es de Dios. Estuvo en el corazón y en el pensamiento de Dios. Entonces creo que es momento de empezar a reorganizar la mente. ¿A qué vengo? ¿No? A ver quién vino. ¡Ay, fuchila! Me cae en la espalda. Vienes a ver a Dios. Deja tontería y media. Vienes a ver a Dios. Porque su nombre y su palabra son sagrados. Compórtate a la altura. Yo no soy en contra que dances. Si danzas, danza para Dios. Pero hazlo para Él, no para agradar a la gente. Aplaudes para Dios. Porque el centro de la adoración, el árbol, está en el centro del huerto. Amén. Pero esto te va a causar un dolor de panza. Ahorita vas a ver. El 4, subraya. Todos juntos. Despacito. Bienaventurados. Otra vez. Bienaventurados los que, hasta ahí, primero, los que habitan en tu casa. En serio que yo lo he leído este versículo alrededor de 2,000 millones de veces y nunca lo había entendido. Eso es bien fácil leerlo. Bienaventurados los que, subraya eso con color rojo, pero en serio subraya, los que habitan en tu casa. Hasta ahí. Bienaventurados los que habitan. A ver. Bienaventurados los que habitan. Muy bien. ¿De quién es la casa? ¿Quién habita la casa? No, el primero que la habita, ¿quién es? Muy bien. Entonces, si el papá habita la casa, ¿quién más va a habitar la casa? ¿Quién? ¿Quién? Los hijos. Los hijos. Entonces, como los hijos habitan con el papá, ¿sí? Como los hijos habitan con el papá, los hijos tienen derecho a una herencia. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Quién habita la casa? Dios, el dueño, el papá. ¿Y quién también habita en tu casa? ¿El de las pizzas? Los hijos. Muy bien. Entonces, si tú eres hijo de Dios, habitas en este lugar. Pero si tú eres verdadero hijo de Dios, tienes derecho a algo. Lo que sigue. Perpetuamente. Ponle ahí abajo. Toda la eternidad. Bienaventurados
los que habitan en tu casa. En pocas palabras, bienaventurados los que son hijos de Dios. Perpetuamente te alabarán. En otras palabras, al que no le gusta venir a la casa de Dios es porque no es hijo. ¿Sale? Así de fácil. Ay, quiero otra vez al templo. ¿Para qué? Al que no le gusta venir a la casa de Dios, nada tiene que hacer en el reino de los cielos eternamente. Si a ti no te gusta venir a la casa de Dios, nada tienes que hacer en el cielo. En pocas palabras, no vas a ir para allá. ¿Para qué? Si no te gusta estar con Dios. ¿Para qué? Si no te gusta estar con Él. Aquí el problema es que si a ti no te gusta estar con Él, a Él tampoco le gusta estar contigo. Ese es un hecho. A la persona que no le gusta estar con Dios, no tiene derecho a estar con Él. Entonces cada quien en su vida vea qué tanto le gusta estar cerca de Dios. Cada quien. Vea y observe. No me gusta venir al templo, nada tienes que hacer en el cielo. Nada. Ni pierdas tu tiempo. Pero aquellos que les gusta venir a la casa de Dios es porque aman a Dios. Todo va entonces a relación a amar a Dios. ¿Verdad? Vamos a templo. ¡Ay, qué flojera! ¡Ay, no! Imagínate el día del arrebatamiento. ¡Ay, no! Estar con Dios toda la eternidad. ¡Ay, qué flojera! Mejor me quedo aquí a la tribulación. Aprendamos entonces. Los hijos tienen derecho a estar perpetuamente con Dios. El que no es hijo no tiene ese derecho. ¿Por qué David amaba tanto la casa de Dios? ¿Por qué David amaba tanto a Dios? ¿Por qué David tenía su palacio, verdad? Y él decía, a ver, ya me voy. Soñaba, anhelaba estar en la casa de Dios. Y ahí lo dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová. 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero quiero que observes eso. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Escogería antes estar. ¿A dónde? ¿A dónde? En la puerta, no aquí. David se conformaba con estar como un perro en la puerta. Fíjate nada más. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Salmo capítulo 23. El último versículo es importante. Salmo capítulo 23. El último versículo es importante, el 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Lo vuelve a decir. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Este ya te lo sabes. Yo sé que ustedes que leen la Biblia ya se lo saben, hasta de memoria. Pero hermano, si no sé ni en dónde está Hebreos. ¡Oh, qué chulada! De las sabes, ¿no? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que el día se acerca. Ándale, o sea, lo dijo allá y lo dice acá.
No dejando de congregarse, como muchos ya se les hizo costumbre. Esto se pone bueno, pero es la verdad. No dejando de congregarse, como muchos. Muchos buscan la bendición en otras cosas y no entienden lo que David dijo: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, eso es sana doctrina. Eso es la culpa de la sana doctrina. Congregarte, arrepentirte, poner a Cristo en el centro, amar a Dios, amar a tu prójimo. No. Eso es el principio de la sana doctrina, que te ayuda a crecer, que te invita al cielo, que te abre las puertas del cielo y te mete al cielo eternamente. De nada sirve saber esto si no se aplica. De nada sirve saber esto si no lo ponemos en práctica. Mismos cristianos diciéndole a otros: ¿para qué vas? Allá vas otro día. Son mandamientos de Dios. Volvemos a lo mismo. Es el pensamiento de Dios al ser humano y no lo podemos quitar. No tiene que ver con modas, no tiene que ver con liturgias, tiene que ver con un corazón agradecido, poniendo a Cristo en el centro de todo. Esto es sana doctrina. El pensamiento de Dios. Dios hizo su casa para que vengas, para que estés con Él, para que habites aquí, porque habitando aquí tienes derecho al cielo. ¿No? Aquel que no le gusta estudiar, ¿qué tiene que hacer en la universidad? Sacarlo. Sí. Estás pagando 5,000 pesos de colegiatura para que nada más vaya a platicar con las muchachas. Pues ¿para qué? ¿Para que no haga tareas? Pues ¿para qué? No. Para que nada más se la pase jugando fútbol. ¿Para qué? Por mételo a un club de fútbol, mételo a las Chivas. No lo metas a la universidad. Pues sí. ¿O no? Aquel que no le gusta estar con Dios, ¿qué va a ir a hacer al reino de los cielos? Nada. Se va a aburrir, ¿no? Va a estar: oye, hermano, ¿y a qué horas? No sé si es largo. Oye, ¿ya qué horas nos vamos, hermano? No, pensemos. Esto es doctrina bíblica. Y no ha terminado, falta muchísimo. Dijimos que lo íbamos a dividir en dos: doctrina y liturgia, que son dos cosas diferentes. Bueno, aquí está un poco el resumen de lo que es la doctrina de Cristo. ¿Ya lo apuntaste? Espero. Les pedí un cuaderno y una pluma. Échenle ganas, apunten. Te van a ir a preguntar: ¿qué es la doctrina? Ay, déjame llamarle al pastor, ¿no? Hermano, repítame otra vez. ¿Qué dijo? ¿Qué es la doctrina? No, hay que vivirla. Si te puedes dar cuenta, la doctrina no es solamente una frase, es un estilo de vida, al modo y al estilo de Jesús. Amén.